ingeniero civil industrial de la Universidad Católica partió junto a un grupo de amigos ayudando a familias que perdieron sus casas en el terremoto de 2010. Sin embargo, después estimaron que esa colaboración no era suficiente y crearon la Fundación Incide, cuyo lema es Construyendo Educación. Su finalidad es unir grupos de amigos y familia con estudiantes que viven en duras condiciones y buscar una oportunidad para estudiar, acompañarlos en ese proceso y sacarlos adelante hasta que se titulan. Su carrera lo tuvo casi 8 años en el sector energético, pero desde hace unos meses se lanzó a la aventura del emprendimiento con una pescadería junto a su hermano. Este amante del triatlón y el surf se declara independiente, aunque asegura que para repartir riqueza, primero hay que generarla, por lo que la mayoría de las veces, dice, empatiza con las ideas de derecha. Hoy en Nuevas Voces conoceremos de los desafíos y sueños de Cristian del Sante, uno de los directores de Fundación Incide. Cristian, gracias por acompañarnos en Nuevas Voces. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Sebastián. Cristian, antes de entrar a tu historia, a las iniciativas que están desarrollando ahora, vamos a los orígenes de Fundación Incide para saber qué es lo que hacen. Bueno, Fundación Incide empezó como algo muy diferente a lo que es hoy. En realidad es una tradición de amigos que construíamos una casa básica, unas casas de 5 ambientes con una vivienda bastante sencilla que se puede construir en un fin de semana, pero una calidad razonable. Después del terremoto. Perfecto. Entonces nos íbamos 2010. Del 2010. Nos íbamos a final de año, empezamos construyendo cerca de Santiago y llegaban todos los amigos, construimos el fin de semana y nos íbamos para la casa. Y después empezó a agarrar vuelo. En el 2011 hicimos más casa, empezó a agarrar más fuerza y fue el 2012 creo cuando ya estábamos construyendo 2 casas, las vestíamos por dentro y la tradición ya había tomado harta fuerza y hicimos que trascendiera. Que no fuese solamente una costumbre o un hábito una vez al año, donde se hace una casa y después se pierde todo tipo de relación. Claro. Y para trascender dijimos, ¿qué es lo que necesita esta familia para que no sea una casa y lo que necesita de educación? ¿Qué es lo que viene después? ¿No? ¿Qué es lo que viene después? Es que uno de los integrantes de esta familia, que eran familias muy humildes, ya nos habíamos enfocado en la sexta región simplemente porque nos permitía retirarnos el fin de semana completo, porque había menos ayuda en general, en un pueblo aislado. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta familia para que este cambio trascienda y no sea solamente un mejor techo de educación? Y fue así como apadrinamos a Griselda Pino, una niña del Calvario, un pueblo metido cerca de Paredones, muy aislado. ¿El Calvario? El Calvario está en la sexta región. Para ubicarnos en el entorno. A unos 15 kilómetros de Paredones, pero el Calvario, más que un pueblo, es un caserío. No tiene señal de teléfono, las casas están unas de otras a 200 metros, no hay donde comprar, es muy difícil. Claro, una zona realmente aislada. Muy aislada. Y fue así como conocimos a Griselda, que ya no vivía en Paredones, estaba terminando cuarto medio y su familia está en Paredones, pero ella estaba en un internado en Santa Cruz, si mal no recuerdo el internado de Griselda. Y quería estudiar técnico en enfermería y no tenía ninguna opción. Y fue así como que nos empujó a, oye, si quieren ayudar y que trascienda, acá estoy. Y empezamos con Griselda. ¿Ella se los dijo o ustedes lo pensaron así? ¿O se lo insinuó de alguna manera? No, para nada. Fue conversación entre los amigos después de la buena experiencia de un año más que hacíamos la tradición, por llamarlo de una manera. Y dijimos, oye, ¿cómo hacemos que esto trascienda? Tiene mucha fuerza, no podemos perderlo. Ya. Y uno dijo, oye, pero Griselda ya está, ya le hicimos la casa. Sí, claro. Sigamos al tiro con ella y después vemos qué pasa. Y fue así como decidimos apadrinar a Griselda con el modelo actual que tenemos y nos gustó tanto, fue tan buena la experiencia, fue tan grato como respondió ella en lo académico, en lo humano, en la relación que formó con su tutor, que tuve la suerte de ser yo además, que sí decidimos hacer una plataforma, me gusta llamar que Incide, esta fundación es una plataforma para que otros hagan lo mismo. Para que otras personas adopten el mismo rol de tutor respecto. Exactamente. O sea, lo que había acá era un grupo de amigos que estaba financiando los estudios de Griselda y en representación de este grupo, un tutor, que es la persona que en cierta forma apadrina o guía a este alumno. No solo entonces el aporte económico, sino que hay un trabajo también de cercanía. Es súper cercano el trabajo, por eso es un grupo acotado de personas, 5 o 10 personas, que van con un individuo, que lo visitan en su casa, que lo conocen a los papás, y después uno, muchas veces 2, o matrimonios, que es lo que más pasa, que se llevan la relación a lo largo de la carrera con el alumno. Perfecto.
¿Y lo apoyan en los estudios? ¿Lo aconsejan? ¿Lo guían? ¿Qué es lo que, qué es lo que se genera ahí? Lo que se genera es, a ver, el espectro de relaciones es gigante. Hay algunos que llevan una relación muy cercana, que conocen, se involucran con las familias, que se preocupan de que tengan material de apoyo. Muchas veces son técnicas de estudio. Tenéis que pensar que la zona en la que nosotros estamos, hoy día nos hemos movido a zonas un poco más habitadas, estamos más enfocados en Lolol, por la búsqueda, en Chépica, en Peralillo, no hemos metido mucho más, pero tenéis que pensar que la mayoría de los alumnos que nosotros apadrinamos, si es que no todos, son los primeros de su familia que estudian algo después de cuarto medio, que estudian un técnico o un profesional. Sí. Y en general son todos excelentes alumnos, pero en colegios que muchas veces el nivel de exigencia no es tan alto. Perfecto. Entonces se exponen a desafíos tremendos. ¿Qué es lo que suele suceder en muchos colegios públicos, municipales, que luego llegan a otro nivel de exigencia y con una bala base en el fondo? Absolutamente. Entonces nuestro mayor miedo es la deserción. Lo que tratamos de transmitir a los tutores es: este alumno no tiene apoyo, o sea, no tiene un referente básicamente. No tiene un adulto profesional o técnico que le pueda decir: oye, lo que te está pasando es normal, prueba por este lado. Tiene sus amigos efectivamente, pero son todos nuevos también. O sea, se cambian todos de ciudad. Sí. Entonces llegan a un mundo completamente nuevo y encuentran en este tutor una persona que hasta ahí no conocían y que vino a darle un apoyo básicamente de confianza, de que el alumno sienta que lo que le está pasando es normal, que sepa que reprobar un ramo no es el fin del mundo. Claro. Acá muchas veces lo que pasa es que las familias tienen necesidades económicas y tienden a dejar el estudio o irse a trabajar. Lógico, hay que para llevar plata a la casa, sí. Entonces son todo ese tipo de cosas las cuales los tutores tratan de ir apuntalando. Cristian, espérame un segundo antes de eso. Ustedes, parten con estas viviendas de emergencia. Evidentemente que en esa ayuda que ustedes llevan también se van generando lazos y conversan con las familias, con la gente. ¿Ahí surgió algo en esas conversaciones que les hiciera a ustedes ver la necesidad de alargar este proceso y transformarlo en lo que es hoy día la Fundación Incide? Te lo pregunto porque podrían haber otras necesidades, no sé, quizás cosas de alimentos no perecibles, no sé, cosas mucho más volátiles, por decirlo de alguna manera, y más puntuales, pero el tema de la educación es distinto. Por eso te pregunto cómo se dio esa idea dentro de la dinámica y las conversaciones que se generaron en ese contexto. En general las conversaciones, aquí va a ir la experiencia de cada uno, algunos se dedican a construir como robots todo el fin de semana y los queremos mucho, otros se dedican a conversar más con la gente y también los queremos mucho, entonces cada uno tiene experiencias diferentes. Sí. Pero yo te diría que las conversaciones en general van enfocadas a simplemente conocerse, conocer más de la vida recíprocamente, cuáles son sus hábitos, cómo se ganan la vida. Muchísimas de las personas que toca visitar son temporeros. O sea, te diría que la gran mayoría son temporeros o trabajadores del campo. Son agrícolas, claro. Sí, son agrícolas. No tengo el recuerdo que haya habido un empuje por parte de ellos hacia ver la educación una salida. Tampoco tengo el recuerdo de haberlo planteado en esas conversaciones. Te diría que surge más bien en esta energía que había posterior a ya 3 años de una avalancha que crecía y crecía y decir, ¿dónde atacamos? ¿Dónde le damos más a esto? ¿Cómo hacemos que esto sea un aporte en esa familia de verdad? Esa familia de verdad no tenía casa, hoy día sí tiene. Le va a durar, qué sé yo, 10 años una casa de madera con material recubierto, marcos de PVC, 15 años, no tengo idea. Tiene algo ya, está bien, pero no va a cambiar nada. Están un poco más calentitos, están mejor definitivamente, pero nada cambia de verdad. Sí. ¿Cómo hacemos para que esto cambie de verdad? Dar alimento es como dar casa también, es verdad, mejora la situación actual. Pero te diría en la conversación posterior a cómo hacemos que esto trascienda, bueno, entonces la educación. En un momento además, año 2010, los años posteriores, en que ya el tema de la educación está instalado acá en Chile, además, digamos, como debate nacional, donde todos estábamos hablando de eso. Absolutamente. Pero acá hemos sido siempre bastante apolíticos en tema cómo abordar esto, la educación. Nunca nos hemos metido ni en discutir sobre la reforma o si gratuidad o nada. La verdad es que no es nuestro tema. Nuestro tema es, hay un niño con capacidades y está muy solo. Sí. Necesita ayuda. Y está lleno de grupos, lleno. Y es impactante cuánta gente quiere ayudar y no sabe cómo.
que quiere apoyar gente y que quiere sentirla cerca. Entonces, estas buenísimas fundaciones que te piden aporte económico y hacen tremenda obra por la sociedad. Pero hay gente que le gustaría sentir al personaje, al beneficiado, un poco más cerca y conocerlo un poco más. Y eso es lo que ofrece Fundación Incide. Lo que busca es todos estos jóvenes con talento, pero muy perdidos dentro del país y con poco acceso a información y con poco acceso a becas y con poco acceso a alguien que lo guíe. Y por otro lado, gente que tenga intención de apoyar a alguien. Sí, y eso es darle una vuelta de terca en el fondo a la discusión que había en ese momento, precisamente. Claro. Sí, sobre el tema educacional. Cristian del Sante, una de las nuevas voces en CNN Chile. Volvemos de inmediato después de la pausa. Cristian, antes de ir a la pausa, estábamos conversando respecto a este proceso y cómo ha ido creciendo. ¿Cuánta gente hoy día participa dentro de la Fundación Incide como beneficiarios, digo? ¿Cuántos se ven beneficiados hoy día? Hoy día tenemos, si mal no recuerdo, 18 alumnos. Ajá. Tenemos nuestros primeros 3 egresados. Ya. Griselda, que me gusta siempre mencionarla como caso ejemplar y por la relación muy cercana que tenemos, está trabajando en Rancagua. Empezó a trabajar en el AYEP, el mismo instituto, y ahora está viendo para sacar la carrera profesional también. De enfermera. Ya. De enfermera, sí. Estudió técnico en enfermería y ahora está trabajando para sacar la carrera. Ajá. Y tenemos actualmente 18 alumnos estudiando. ¿Todos en la sexta región? Ellos son todos de la sexta región. Ok. Estudian algunos en Santiago, otros en Talca, varios en Rancagua. Te diría que ahí tenemos marcado, creo que no se me pasa ni uno ahí. Y ahí 18 beneficiados con 18 tutores. Con 18 tutores o más. O pareja de tutores. Claro, o más. Y 18 grupos. Acuérdate que cada alumno, si bien es cierto, hay un tutor que representa al grupo, claro, hay un grupo que financia atrás. ¿Y ahí cómo funcionan los mecanismos, por ejemplo, para explicar bien el detalle? El concepto, para no entrar en detalle aburrido, es que Incide una plataforma. Entonces, como te decía antes, ¿qué es lo que hace? Primero va a los colegios, ya conocemos a las municipalidades, conocemos a los directores de los colegios, vamos para allá, nos presentamos todos los años. Okay. En esta época fuimos hace como un mes, hace 2 meses creo, les contamos de la fundación a los alumnos. Y la mayoría ya los conoce porque llevamos 4 años yendo a los mismos colegios, son colegios chicos, entonces el primo, el hermano que ya está becado y ya hay cierta relación con ellos. Entonces les contamos de la fundación, les contamos del proceso de búsqueda. Hacen la postulación. Ya. Y ahí llegan al principio 10 postulaciones, hoy día estamos creo que llegaron 90, cerramos la semana antepasada. Nos llegan las postulaciones, las revisamos nosotros mismos, los mismos fundadores revisamos todas las postulaciones, hacemos un ranking y después vamos a visitarlo. Eso es por el proceso de búsqueda. Una vez que terminamos, vemos quiénes tienen un potencial que nosotros consideremos muy positivo para poder estudiar, que sean buenos alumnos. ¿En función de las notas? Es una variable sin duda. Es una variable sin duda. En el equipo también tenemos una psicóloga, por ejemplo, que nos ayuda a ver temas de tolerancia a la frustración o cosas por el estilo que te permitan evitar nuestro mayor riesgo, que te decía que es la deserción. Sí. Y por otro lado empezamos con la búsqueda de los grupos, que empieza un poco más tarde, empieza como en octubre. Entonces los grupos se reúnen 8 personas, algo así, y nos depositan mensualmente la cuota de la mensualidad. La idea de esto es simplificar la vida a la gente. Tú querías ayudar, yo te digo a quién. ¿Querés poner plata? Pásame la mayor administro. Claro. Eso es un poco, simplificarle todo para que ellos hagan el trabajo. El trabajo acá en la fundación, como te digo, guía, pero el trabajo no lo hace la fundación. Lo hace el tutor, lo hace el grupo, lo hace el alumno. Y junta las partes. Nosotros juntamos partes. Somos una corredora. Somos una corredora. Una corredora, exacto, sí. Somos una corredora. ¿No? Pero funciona bien el mecanismo. Sí, funciona súper bien. Funciona súper bien porque, como te digo, hay mucha gente que necesita ayuda, hay mucha gente que quiere ayudar. Sí. Y es muy replicable. O sea, esta fundación no necesita tener una plataforma gigante para ayudar a 1 millón de personas. No. Se replica y cada grupito tiene su beneficio en sí. Tú decías que, y eso es inevitable, que las experiencias más bien de los beneficiados y de los tutores son muy personales, cada uno con distintos énfasis, con experiencias distintas, pero en general, ¿cómo van esos vínculos ahí con los tutores? ¿Algunos se prolongan más allá, por ejemplo? Sí, hay algunos que... Esto no tiene mucha historia tampoco, así que somos apenas 3 los tutores que tenemos alumnos egresados. Entonces me es difícil decirte que el 80% sería un número mentiroso, pero sí, los casos que tenemos, la relación se ha mantenido después. Es más difícil cuando estudian en región.
Todos los grupos que tenemos de apoyo son de Santiago y muchos alumnos estudian en región y se quedan en región. Ya. Entonces, no tengo una muestra grande, pero sí, el vínculo se mantiene sin duda. Cristian, tú estudiaste Ingeniería Civil Sí. en la Universidad Católica. Correcto. ¿Por qué te fuiste por este rumbo? Porque después de la universidad tú me decías que trabajaste en un gran conglomerado en Chile, Enersys, Sí. una tremenda empresa. Por lo que vi en tu currículum ahí pasaste por cargos bien importantes y ahora estás trabajando en esta fundación, teniendo potencial quizás para haber hecho una carrera en alguna empresa. ¿Cómo? No sé, en fin, pero le has dedicado mucho tiempo a esto. Sí, son varios años. Esto lo hemos manejado entre un grupo grande de amigos. Somos 8 amigos que estamos desde hace 4 años, han entrado algunos, salido otro, pero en la misma base, que lo hemos manejado siempre como un trabajo part-time. Desde que empezamos con esto, y ahora por primera vez tenemos una persona dedicada full-time, que nos ha significado una tremenda mejora para la fundación. Lógicamente con cariño y esfuerzo se puede hacer mucho, pero con poco tiempo falta apretar tuerca. Y ahora que llegó Verónica Fernández, que está trabajando con nosotros desde este año, nos ha permitido una mejora importante en la operatividad y quitar un poco de carga a los que estamos trabajando full time en otras cosas. Pero lo que voy es que dedicarse a estas actividades, en el fondo a la sociedad civil, en el fondo, y a organizaciones de este tipo requiere tiempo, requiere esfuerzo. Sí, correcto. Una dedicación y sacrificio de hacer otras cosas en el fondo. Sí. Y es como incorporarse y vincularse con la comunidad en definitiva, y no solo encerrarse en el trabajo particular de cada uno. A nosotros te diría que nos llegó de regalo la fundación. No es que hicimos un esfuerzo gigante por buscar tener una fundación y ayudar gente, sino que otras personas que hoy día no están en la fundación directamente como directores, pero están metidos de alguna manera, fueron los que empezaron con lo que hoy día es la fundación sin buscarlo tampoco. Ha sido siempre un crecimiento orgánico. Y después lo que ha venido después, el compromiso, hacerlo perdurar en el tiempo. Pero nunca hubo una decisión de 1 a 0 o de 0 a 1, de nada a todo, de decir, hagamos una fundación. No fue así, fue completamente orgánico a lo largo del tiempo. Y de repente nos vimos que dar un pasito más salía fácil. Y se fue dando el pasito más, y se fue dando el pasito más, y estamos donde estamos hoy día. Sí. Ha sido bien orgánico el crecimiento. Cristian, desde esa perspectiva de cómo ha ido creciendo la fundación y del rol que tienen ustedes y la experiencia también respecto a estos jóvenes a los que ustedes han podido ayudar y que para muchos ha significado un giro importante en sus vidas respecto a las posibilidades que hubieran tenido sin ustedes. ¿Cómo ven ustedes el debate, y tú en particular, el debate en torno a la educación? No son un actor activo, decías tú, en el debate, en la discusión en sí misma, pero están metidos en el tema en particular respecto a la parte más sensible, que es la del financiamiento. Claro. Nosotros, como te decía, como fundación no tenemos una postura al respecto, somos más bien tomadores de reglas. Sí. ¿Cuáles son las reglas? ¿Podemos adaptarnos para seguir ayudando? Si podemos adaptarnos, vamos a adaptarnos y vamos a tratar de seguir ayudando. Ajá. Si no, terminaremos la obra en la que estamos con los alumnos que estamos y veremos qué pasa. Yo en particular tampoco tengo una gran pasión por la política, para serte sincero, pero creo que nos saltamos algunos escalones como país en la reforma. Uh-huh. Creo que el énfasis en la gratuidad ha sido, se ha comido por sobre todo la calidad, uh-huh, que creo que era una discusión previa. Y creo que la situación económica del país, no me refiero a la coyuntura, me refiero a indicadores macro comparado con lo que pasa en otros países de la OCDE, hacen pensar de que Chile no está en condiciones de ofrecer gratuidad de educación superior para todos. Nos quedan pasos previos a ello. Es cosa de ver cuáles son los países que lo ofrecen y qué PIB per cápita tienen y cuáles son los países que no y dónde nos ubicamos nosotros. Hay una presentación bien interesante del Ministerio de Hacienda que hizo hace como un mes y aparecía por aquí los Finlandia, los Estados Unidos con colores de gratuidad y por acá Chile con colores de gratuidad también se ve un poco raro el gráfico. Entonces, todos queremos todo gratis y bueno y de calidad, pero hay que ver, dado que los recursos son limitados, dónde los ponemos. Y yo creo que nos estamos adelantando, que nos estamos apurando mucho. Oye, Cristian, y respecto a la fundación, ¿tienen proyectado hacerla crecer, convocar más gente o
hacerla crecer ya con una intencionalidad, digamos, de llegar a más beneficiarios y ponerse en campaña como para ir buscando activamente, quizás en otras regiones, por ejemplo, más gente que se sume, o van a dejar que esto siga naturalmente como ha sido hasta ahora? Sí, tenemos ese debate todos los años y hasta ahora lo ha ganado el crecimiento vegetativo. Otras regiones es difícil, salvo quinta, sexta, por el tema de cercanía. Meternos, por ejemplo, o sea, nosotros donde nos resulta muy fácil buscar gente es en Santiago porque es boca a boca y todos somos de acá y nos resulta muy fácil buscar el grupo. Buscar alumnos es mucho más fácil, obviamente, por ser los beneficiados. Pero si es que los beneficiados los sacamos, por ejemplo, de Concepción y se queda estudiando allá, no va a haber un vínculo. No va a haber un vínculo entre el alumno y el profesor. Y esa es la gran ayuda que nosotros hacemos, hacer el elemento diferenciador que nosotros proponemos. El tema del financiamiento o no financiamiento no es lo relevante. Si la educación pasa a ser gratuita, la fundación sigue teniendo exactamente el mismo sentido. Dar apoyo a aquellos que se enfrentan a un desafío gigante y que no tienen, y realmente no tienen, a un referente en su vida. No tienen a un adulto al cual preguntarle que haya pasado por un proceso similar. Entonces, expandirnos demasiado no es el foco. No es el foco, tal vez. Puede desvirtuar el proyecto. Sí, o sea, a nosotros nos importa mucho esto de la cercanía, eso es la fundación, uno a uno. Entonces veo difícil que en el corto plazo nos propongamos expandirnos a nivel país, algo por el estilo. No es lo que buscamos. Cristian del Sante, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muy bien.